Abrimos el Aquí me pongo a contar con la presencia de Fabián Agostini, que es presidente de la Junta de Estudios Sanmartinianos de Maipú. Gracias, Fabián, por acompañarnos. Un gusto, buen día. Buen día. Vicepresidente. Vicepresidente, correcto. Y mi querido amigo Oscarcito, de los Cumpas, Oscar Enrique, que entre tantas cosas que ha hecho en la vida, Oscar, porque a mí no deja de sorprenderme, acabas de terminar una diplomatura sobre la historia de San Martín. Una diplomatura sobre la historia de San Martín. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ver con nuestro espacio de folclore? Porque ellos han escrito una canción que la vamos a interpretar en un ratito. Sí, yo me meto ahí, está el Franklin por ahí también, que son máximas entonadas, hablando un poco de lo que San Martín le deja como legado a su hija. Y bueno, nos vamos a detener un ratito en eso, ¿no? En qué contexto histórico, porque tenemos ahora el 17, pero también el 24, que para nosotros es el Día del Padre, así que bueno, vincularlo un poco a Mercedita, que usted nos cuente un poco de esa historia. Bueno, un gusto la invitación, la verdad que agosto es un mes sanmartiniano, muchas de las cosas que hace San Martín ocurren en agosto. Y bueno, esto de las máximas, de 200 años de las máximas, se da en un momento donde San Martín ya ha abandonado América y está en Bruselas. Pero esto justamente es la faceta de San Martín padre, un momento que prácticamente en su vida, desde que había llegado a lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, ya por 1812, que había traído su sable corvo y sus baúles llenos de libros, sí. Habíamos tenido una faceta importante de un San Martín militar. Bien militar. Un San Martín que es un estadista y un San Martín que es un táctico. Y acá en Mendoza es donde dejó una de las huellas más importantes, porque cuando llega a Mendoza ya por 1814, en septiembre de 1814, básicamente lo que encuentra es una Mendoza donde prácticamente casi no hay nada. Y él tiene que hacer prácticamente todo. Ahí juega su rol más político, como estadista en todo caso. En ese caso podríamos decir que ahí San Martín se muestra como un político consumado. ¿Por qué? Porque de alguna manera él lo que hace es instalar en Mendoza unas formas, unos códigos para poder levantar esa Mendoza, en el cual el objetivo de él era formar el ejército de los Andes. Claro. Entonces la va a ordenar, va a decir que la gente no puede estar en las pulperías después de las 10 de la noche, va a ordenar la Alameda, va a continuar con acequias para irrigar campos, para tener elementos para poder justamente armar el ejército de los Andes, alimentarlo, hacer industria, hacer comercio. Permítame impuestos. meter un bocado ahí, te lo pregunto a buscar porque lo charlé con vos, que yo leí un libro hace poquito de historia de las comidas y lo vinculaban a San Martín con los helados. Ah, mira. Puedo decir 1008, ¿qué tiene que ver San Martín con los helados? Pero hay algo de eso. Sí, 1816, 17, cuando estaba acá, se traía la nieve de las cercanías y se la endulzaba con miel, o a él le gustaba con canela y con vainilla. Entonces, esos eran los helados que se consumían en esa época. Por supuesto que no se podían conservar, había que comerlo en el momento. Claro. Pero dice que iba a la Alameda a comer helados. Sí, en la Alameda ahí se disponía de músicos, habían esclavos que habían sido enviados a estudiar a Buenos Aires justamente, y los traía, y nadie iba a verlos. En donde ponen los libros, ahí en la calle Córdoba y San Martín, sí, que comienzan en la Alameda, sí, ahí los ponía a tocar a los pobres 6 o 7 morochos que habían ido a estudiar a Buenos Aires, y nadie iba a verlos. Entonces él fue el primero en plantarse con su señora a verlos, y empezó la sociedad a arrimarse a ver a los músicos. Mirá vos. Bueno, en este contexto, en algún momento le escribe estas máximas a su hija. Es mucho posterior, ¿no? Claro, ya en el epílogo, digamos, claro, ¿no? De la historia. San Martín llega acá en el 14, forma el ejército de los Andes. Estas anécdotas que estás contando es la banda Talcahuano. Justamente, que todavía está hoy vigente. Sí. Claro, en el RIN 11. Sí. Entonces, San Martín no descuida prácticamente nada, ni cuando fue gobernador intendente de Cuyo, ni descuida nada tampoco en los detalles tácticos y estratégicos para cruzar la cordillera de los Andes. San Martín es, justamente podríamos decir, uno de los grandes artífices de la guerra, en ese caso desde el punto de vista del arte de la guerra. Cruza uno de los accidentes geográficos más grandes, que es la cordillera de los Andes, 800 kilómetros de teatro de operaciones. No deja ningún detalle al azar. Batalla de Chacabuco, batalla de Maipú, la operación anfibia
hacia el Perú, que es 19 buques partiendo, que es una gran hazaña bélica. Ahora, todo esto lo hace porque, digo ya que estamos contextualizando también un poco, ustedes son los que saben, pero porque por el norte era, o sea, ir por tierra por el norte era prácticamente imposible. Es lo que se llama la aproximación indirecta. Él sabe que perfectamente por el norte no puede ir, ahí los realistas son fuertes y busca esta operación anfibia que era dificilísima para la época. ¿Hay algo de Napoleón ahí? ¿Puede ser que él haya leído algo de un cruce similar? Era un estudioso de táctica, inclusive en Inglaterra vio un plan que se llamaba Mayland y que le dio una idea a él justamente de hacer toda esta incursión hacia el otro lado de la cordillera, engañándolos. Benítez decía a vos, Tano, yo voy a cruzar acá por el sur, ¿sabes? Y vos, sabiendo que vos sos un alcahuete, le cruzabas al otro lado y le decías, claro, le vienen por acá. Espía, ¿no? Mandaban todo el ejército para allá. Guerra de zapa, vos haces con la zapa en el surco acá para que pase el agua y después tapás acá y pones allá. Entonces no sabes por dónde va a pasar el agua. Exacto. Eso les hizo. Y bueno, la guerra de zapa que él comenta es justamente inteligencia contra inteligencia, espionaje, lo que monta San Martín es fabuloso. Pero para ir ya directamente al Perú, donde llega justamente el 20 de agosto, parte también, ya que estamos en agosto, esa escuadra y llega en septiembre a la bahía de Paracas y hace toda una campaña importantísima donde termina con la independencia del Perú en julio de 1821, después continúa esa famosa entrevista de Bolívar. De Guayaquil. Claro, Guayaquil con Bolívar, vuelve acá a Mendoza y acá arrancamos para llegar a las máximas, ¿no? Porque él... Déjeme dos cositas, aprovechamos, sí, insisto, el tiempo para que nos vayan enseñando un poco más. El cruce de los Andes quizás uno lo tiene muy vinculado a Mendoza, pero fue mucho más amplio. ¿Podría brindarnos quizás un detalle de por dónde pasaron las filas de San Martín? Sí, por supuesto. San Martín lo que hace, como sabe que Casimiro Marcó del Pont tiene del otro lado de la cordillera el triple de soldados que él, lo que hace es una maniobra de distracción. Él tiene un teatro de operaciones de 800 kilómetros y ¿qué va a hacer? Va a distraer diciendo voy a dividir el ejército en 6 columnas. Se va desde el paso de Comecaballos, el paso de Guana en La Rioja, hasta el paso del Planchón en Malargüe. Son 4 y otro en lo que actualmente es Tunuyán. El paso del Portillo, esas son 4 columnas distractorias. Por esos 4 caminos pasaron soldados. Pasaron soldados, 60, 70, grupos más chicos con objetivos particulares de ir tomando distintos lugares en Chile. San Martín puntualmente fue... Y justamente por donde no lo esperan. San Martín, ¿qué hace? Las 2 columnas principales, una va por Uspallata, en ese momento que es Las Heras, con un grupo importante, pero él va por donde justamente no lo esperan, por San Juan, por el paso de los Patos, paso de las Yaretas, 4.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tenemos? Tenemos un camino de cornisas, tenemos una pared de un lado, un camino de 60 centímetros y del otro lado un precipicio. Por eso la columna que lleva San Martín mide aproximadamente 7 kilómetros. Por ahí no lo esperan. Claro. ¿Y quién lo aconseja que vaya por ahí? O sea, más allá de su estudio de táctica, pero ¿quién? Bueno, se habla del plan Mayland, pero en realidad no es un plan totalmente establecido ni configurado. San Martín lo hace a partir de que llega acá y él empieza a escudriñar y a ver la geografía. Lugar, claro. Todas las tardes sale, anda a caballo, consulta, pregunta, lleva vaqueanos que ya han cruzado por ese lado. Dice que recibió complicidad buena de los indios también, ¿no? Claro, bueno, eso es el Parlamento en San Carlos. Ahí está la consulta. Con los pehuenches, con la consulta. Pero además tiene una serie de vaqueanos importantes y entre ellos está la anécdota que él hace en particular, que es con Juan Antonio Álvarez de Condarco, que lo envía a llevarle justamente la declaración de la independencia a Casimiro Marcó del Pont por un camino, lo hace volver por otro y memorizando esos caminos. Entonces San Martín va de alguna manera haciendo ese camino y armando la táctica de acuerdo a las circunstancias. La guerra, algunos dicen que es una ciencia, pero otros dicen que es un arte. Entonces él juega con todos los elementos que tiene y las circunstancias que tiene del otro lado y establece este plan que es magnífico, ¿no? Claro. El cruce de los Andes en 6 columnas distractorias que terminan en la gloriosa batalla de Chacabuco, que es desde el punto de vista táctico. Otro detalle que es llegar a pelear. O sea, no es que, bueno, llegamos 2 noches de hotel. Claro. 24 días. No, es una barbaridad lo que he hecho. 300 se mueren en el paso. 6.000 mulas se desbarrancan. Imagínense, vayan haciendo la composición del lugar, lo que es esas mulas cargadas. ¿Cuántos partieron en estas 2 columnas principales? Y en estas 2 columnas principales va el grueso del ejército.
por San Juan va San Martín y va el Estado Mayor, ahí va O'Higgins. Ajá. ¿Y cuántas personas más o menos Y iban? aproximadamente unas 3.500, por ahí 800 van por Uspallata y después grupos entre 60 y ¿Y 100. murieron? 300 por las condiciones. Un montón murieron, o sea. Recordemos que van con el morrión pesado, con ese uniforme importante, con la mochila, con el fusil y 4.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, El por una cuestión apunamiento. lógica lo hacen en el verano, obviamente. No había otra forma. No había otra manera. Llevan las famosas cebollas, como si fuera una manzana, ¿no? Donde se le pegaba el mordiscón para el apunamiento. Entonces, bueno, realmente las condiciones son muy complicadas. Estamos hablando de un enero, parten con 40 y tantos grados de la siesta mendocina. Claro. Y en la cordillera, grados bajo cero, esas amplitudes técnicas. Bueno, uno termina resfriado, Claro. tiene que subir La- con todo ese claro, peso. Las gripes de aquel de entonces eran gravísimas. Y me imagino el momento de haber salido, ¿no? Qué imagen esa, ¿no? Decir, bueno, ahora vamos. salimos, ahora nos vamos. Claro, qué Nos vamos y no fuerte esa sabemos si imagen. volvemos. Está impresa en el monumento del Cerro de la Gloria, del lado sur van a ver justamente cuando está la despedida, que están con los chicos, los perros, Claro. y van saliendo Pero qué los fuerte estar ahí, ¿no? tiene Presenciar, que ver. quizás ¿Qué? ni ellos se daban cuenta de lo que estaban No por sabes hacer. si va a volver Magnitud, tu claro. hombre. Hay tres momentos que me parece que sería bueno recordar. Uno, el 5 de enero de 1817, que es San Martín frente a la iglesia matriz. Está el cabildo, en ese momento todavía no se cae después del terremoto del 61, y ahí San Martín lleva la bandera del Ejército de los Andes, la presenta, la hace jurar, le entrega el bastón de A la mando Virgen. a la Virgen del Carmen de Cuyo y ondea la bandera del Claro. Ejército de los Andes y la presenta. Ese es el momento de despedida. El cruce de los Andes es otro momento icónico, y finalmente la partida de la escuadra con 19 buques desde Valparaíso es algo Claro. que hemos olvidado, no tenemos en nuestro imaginario. Era un gran navegante. Él tuvo una experiencia extraordinaria en el Mediterráneo. Por eso sabía que lo que estaba haciendo. Y fue Todos marino, sabían, la Santa Dorotea estuvo un Santa año, Dorotea. que es la famosa anécdota donde habría conocido a Napoleón Bonaparte en el puerto de Tolón, donde le iba con el uniforme el uniforme del Murcia, de su regimiento, el cual había entrado él a los 13 años, uniforme blanco con vivo celeste, donde Napoleón le habría tomado el botón y dice, bueno, el regimiento del Murcia es leal. Pero no sé el tiempo, pero vamos a las... Vamos, sí, porque se nos va. Llega Mendoza a la vuelta cuando Sí. ya se había desencontrado prácticamente en ese momento con Bolívar, y él quiere instalarse acá en Mendoza, en su Tebaida, pero lamentablemente su esposa fallece, Remedios Escalada, fallece en Buenos Aires, y él no puede ir, tiene un gran dolor por eso. Pero hay una justificación. Él está enfrentado con Buenos Aires, está enfrentado con Rivadavia, él ha desobedecido cuando le dijeron volvete de Chile, no vayas al Perú y anda contra Contra los los nuestros federales, mismos, claro. lo que se llama la desobediencia genial. Eso le genera grandes problemas y él dice, me quieren prender como un fascineroso. En su momento el gobernador de Santa Fe, que es Estanislao López, dice, tenga cuidado porque lo van a tomar prisionero y lo van a fusilar. Qué loco, ¿no? Entonces Mirá San si este Martín- país no ha sido complicado desde el arranque, por Dios. Tiene que ir a Buenos Aires a pedirle a su hija, a su suegra, Tomasa de la Quintana, que no quiere saber nada con darle... Se había y entregar. encariñado mucho con esa niña, la abuela con la niña. Y la vi un poco malcriado. Entonces, bueno, esa es la partida de San Martín hacia su exilio, podemos llegar a decir. Entra al puerto del Havre, y en ese momento no lo quieren dejar entrar porque lleva una serie de papeles, creen que es un espía. Bueno, finalmente tiene todas unas peripecias, llega a Bruselas a principios del 25, y él está muy preocupado por la educación de Mercedes, no se ha podido dedicar hasta ahora, va a un colegio, uno de los mejores colegios de Londres, el cual va a estar un año, y él se queda en Bruselas con su hermano Justo Rufino. Ahí escribe las máximas. Ajá. Esas máximas, ¿dónde las hace? Las hace en un papel suelto, básicamente. 11 máximas de un lado, una en el reverso. Y uno dice, ¿por qué se las escribe? Y él lo que está haciendo, si analizamos los tiempos verbales, esas 12 máximas es como si se las estuviese escribiendo para él misma, como un plan de educación futuro Para a su hija. Mercedes. Claro. Porque dice, básicamente, en los tiempos verbales es inspirarla, ayudarla. Como Claro. una ayuda a memoria para él mismo. Para él es decir, mismo, ¿no? Cómo guiar y la básicamente educación. las máximas son eso. Es un plan educativo a su hija, que después se la va a traer a Bruselas,
y que básicamente está hablando del honor, está hablando de la verdad, está hablando del respeto a la patria, está hablando del respeto a los otros, una educación como la que estaba acostumbrado San Martín, que era un hombre integral y que hoy es nuestro arquetipo, ¿no? Queremos agradecerle, Fabián, la verdad, era para hablar de las máximas, pero viste que una cosa te va llevando a la otra. Estuvo buenísimo todo lo que contó y muy poder, claro también a la hora de explicar. Y poder aprender. El Oscarcito y el Franklin han hecho una canción que está justamente, que se llama Máximas Entonada, y que tras la pausa vamos a cantar para cerrar este bloque de folclore. Profe, un gustazo realmente. Bueno, muchas gracias. Usted es profe, ¿no? Sí. Sí, profesor de Historia de la Bueno, un gustazo. Aparte de haber charlado con usted, lo vamos a tener ahora súper presente porque ha sido muy didáctico además para explicarnos cosas que hablan de la profundidad de la obra genial de San Martín. Y en algún otro momento espero que también llegue a ese nivel la figura de Belgrano. Y mucho humor tenía. ¿Tenía humor? Tenía mucho humor porque cuando estando allá en Francia, el amigo grande que se hizo él, que es Aguado, sí, tenía su lugar que se llamaba Petitbourg, pequeño pueblito. Entonces él, cuando se compró una cercana, le puso la Gran Bourg para burlarse de la amigo. Era irónico, muy irónico. Bueno, impresionante realmente, chicas. ¿Qué nos queda? La pausa, y tras la pausa vamos a cantar con los cumpas. Vamos a cantar, dijo el Mosquito, ¿no?